Entonces, otra pregunta nueva, ensayo. La pregunta de ensayo es más cuando preguntas de tipo abiertos, ¿no? Cuando yo hago una pregunta, entonces dejo que el estudiante se explaye explicando algo, ¿no? Eh, es un tipo de pregunta que se puede usar, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que esta pregunta hay que calificarla de forma manual. Es decir, cuando se acabe el examen, yo tengo que entrar al examen, entrar a los intentos del examen y llegar a esta pregunta, leerlo y calificarlo de acuerdo a mi criterio, ¿sí? Entonces, se puede usar, nada más hay que tener en cuenta que hay que calificar manualmente después. Las otras preguntas se califican automáticamente. Entonces, digamos, me ahorran un poquito de trabajo como profesor, sobre todo si tengo grupos muy grandes. Entonces, vamos a ver ensayo nada más rápidamente, cómo sería. 7. Y aquí, por ejemplo, puedo ponerles un video, puedo ponerles una imagen. ¿Qué piensas de la imagen, no? Y escribe. Entonces, a ver, vamos a buscar una imagen de em, fallo, fallo de una pieza. Vamos a ver aquí esta imagen, por ejemplo. Voy a insertar la imagen de una manera. Cuando aquí le digo buscar o cargar una imagen, me da la opción de ponerle el URL de una imagen. Entonces, si quiero esta imagen, voy a darle clic derecho y voy aquí a donde dice copiar dirección de imagen. Y eso lo que me genera es un URL donde está esa imagen. Entonces, aquí vengo, le doy pegar y esa sería mi imagen. ¿Ok? Y le voy a decir insertar. Ok, me pregunto todo lo mismo la descripción y pues está grandota la imagen, ¿no? Entonces voy a cambiar la apariencia. Voy a dejarla a 250, que creo que ahora va a estar muy chiquita. Pero bueno, está apenas. Ahí está, ¿no? Y entonces, digamos que yo le pongo esta imagen y aquí escribo, ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser los motivos de la falla? ¿Cuáles fueron los motivos de la falla? ¿Ok? Algo así. Y entonces, esto pues, digamos, no es una respuesta única, porque aquí no tengo mucha información más que una imagen. Y entonces un estudiante puede contestar sobrecarga, otro puede contestar calentamiento, otro puede contestar mal diseño de la pieza, otro material mal escogido, etcétera, ¿no? Y todas pueden ser opciones válidas, ¿no? Y entonces aquí lo que tenía que hacer es, nada más, en el formato de la respuesta, me dice editor HTML, eso es solamente escribir, o sea, el editor HTML es básicamente esto, los estudiantes van a tener esto mismo, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. O le puedo decir que pueden subir archivos, puede ser un texto simple, etcétera. Vamos a dejarle en HTML. Y aquí, requerir que los estudiantes escriban texto o la escritura del texto es opcional. Si yo nada más quiero que los estudiantes me suban un archivo, entonces pues pueden escribir o no. Pero aquí quiero que me contesten directamente acá. ¿Y cuántas líneas quiero que me escriban? Quiero 15 líneas, 20 líneas, etcétera. Permitir archivos anexos. Pueden subir un archivo, pueden subir dos, pueden subir tres o sin límite. Vamos a decirle que no, solamente quiero texto. Si yo habilito por lo menos un archivo, pues se van a habilitar estas opciones donde yo digo que los anexos son opcionales, o sea, un estudiante puede querer subir algo y el otro no, o obligatoriamente tienen que subir un archivo, ¿no? Entonces aquí también voy viendo qué hago. Y tipos de archivos aceptados, si lo doy aquí en elegir, pues me dice, quiero un archivo de audio, quiero un archivo de documento, una hoja de cálculo, etcétera, ¿no? Vamos a dejar lo que no quiero archivos. Y plantilla de la respuesta. Plantilla de la respuesta es, eh, digamos, cómo quiero yo que escriban su respuesta. Le puedo, por ejemplo, escribir una frase inicial y de ahí para allá que sigan escribiendo su frase. Entonces, por ejemplo, la falla se debió a ya. Y ahí sí se los voy a dejar. Y entonces tienen que empezar con esa frase, ¿no? O por ejemplo, si yo les pongo a leer un artículo. Entonces, los resultados principales fueron.
y sigue. Y entonces lo que voy haciendo es, le escribo más o menos pautas de lo que quiero que me escriban. Luego aquí en información para el calificador, esto no lo ven los estudiantes, esto solamente lo ven los profesores que están calificando las preguntas y es donde aquí, por ejemplo, puedo incluir una rúbrica. Eh, es calificar la respuesta de acuerdo a la siguiente rúbrica o la respuesta tiene que incluir los siguientes elementos, bla, bla, bla. Y esto no lo ven los estudiantes, esto solamente lo ve el profesor. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahorita así en blanco y voy a guardar los cambios. Y entonces mi pregunta, lo que yo voy a ver es esto. Entonces veo la imagen, cuáles son los motivos de la falla y a ellos les sale la plantilla, que es lo que yo estaba escribiendo y pueden editar todo esto. ¿Sí? Pueden subir imágenes, pueden subir un video, pueden centrar, pueden subrayar, etcétera. Es el editor HTML. ¿Ok? Y entonces aquí pues no hay respuestas correctas. Fíjense que esta opción sale deshabilitada porque pues aquí tengo yo que calificar manualmente. Ahorita lo vemos cuando entremos al examen. Yo puedo revisar los intentos del estudiante y revisando el intento puedo llegar a esa pregunta y ya manualmente le doy la respuesta. Muy bien, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí hay otros tipos de preguntas que es arrastrar y soltar dentro del texto, arrastrar y soltar marcadores y arrastrar y soltar sobre imagen, que son muy parecidas a las actividades del H5P. Aquí la diferencia es que están pues dentro de un examen. Puedo tenerlas dentro de un examen. Vamos a ver una de estas, que es arrastrar y soltar dentro de texto. Y aquí, otra vez, vamos a poner el nombre de la pregunta. Y aquí vamos a ver qué me da. Me da el texto de la pregunta, que es obligatorio, la puntuación de nuevo, y las opciones. Y entonces aquí me salen varias opciones y grupo, ¿no? Me sale opción 1, 2, 3, 4. Lo importante que tenemos que fijarnos aquí es este número. ¿Sí? El grupo, digamos, no es muy importante, o depende de lo que yo quiera. Vamos a ver, entonces aquí yo voy a escribir una frase, por ejemplo, incompleta. Entonces, por ejemplo, otra vez vamos con las capitales. La capital de México es... Y entonces aquí quedó la respuesta. Entonces, ¿cómo la escribo? Dos corchetes, uno, dos corchetes. Abro y cierro con dos corchetes. Y es uno. Quiere decir que en uno, en la opción 1, voy a escribir la respuesta correcta a esa pregunta o a esa frase de Ciudad de México. Y luego puedo escribir más cosas. Puedo escribir incluso un párrafo completo y quitarle como palabras y luego ir completando, ir quitando eso, ¿no? La capital de Colombia es, entonces, otra opción. Tengo que darle otra opción. Si yo le pongo uno, quiere decir que entonces va a aceptar las dos respuestas en ese mismo, o sea que en dos campos va a tener la misma respuesta. Puede ser el caso dependiendo de lo que yo quiero hacer. Entonces, la capital de Colombia es, y aquí en dos, en la opción 2, entonces tengo que escribir Bogotá. Entonces 3. Y ya para terminar. Entonces aquí Francia, la opción 3 es París y la opción 4 es Madrid. ¿Sí? Vamos a dejarlo así y después vemos estas opciones para que vean lo que hace estas opciones. Entonces voy a guardar cambios y editar y continuar editando y voy a ver la vista previa a la pregunta. Y entonces lo que me sale es esto. ¿Sí? Y entonces aquí lo que yo tengo que hacer es agarrar una y arrastrarlo. ¿Sí? Y entonces eso sería, le doy enviar a terminar y ya está bien, todo está bien, ¿no? Me da la retro. Y aquí también hay calificaciones parciales. Entonces si yo contesto algo mal, pues dos bien, dos mal, ¿no? Entonces tengo el 0.5%. Digo, el 0.5 del punto que vale la pregunta, ¿ok? A ver, aquí la diferencia es, si yo activo la opción ilimitado, ¿sí? Digamos que le voy a activar estas opciones, voy a hago la pregunta, puedo hacer la pregunta, digamos, un poquito más difícil, porque aquí yo digo Ciudad de México, entonces lo arrastro, pero aquí sigue la opción. Entonces las otras todavía pueden ser cualquiera de estas cuatro opciones. O la tengo que usar cuando, por ejemplo,
yo tengo un párrafo completo y la misma palabra puede ir en diferentes lugares. Entonces también ilimitados, ¿no? Yo arrastro una palabra, pero sigue la opción. Por ejemplo, aquí si yo quito esta, pues aquí también puedo arrastrar, puedo contestar 2 veces la misma pregunta. A eso se refiere con ilimitado, ¿sí? Y los grupos, por ejemplo, se puede usar, digamos que el grupo uno van a ser capitales latinoamericanas, el grupo 2 son capitales europeas, en caso de que yo quiera hacerlo así. Y entonces, si yo guardo cambios y veo la vista previa, me señala que el grupo uno, los blancos más con los blancos y los grises con los grises. Sí, entonces digamos son como pistas. Y esto, por ejemplo, en inglés, si tengo un párrafo en inglés, entonces el grupo uno son sustantivos, el grupo 2 son verbos, el grupo 3 son sujetos, no sé, etcétera, cosas así por decir cualquier cosa. Entonces puedo agrupar las respuestas y también las frases se van coloreando, depende a los grupos que yo tenga. ¿Ok? Bueno, creo que no hay nada más que ver aquí. Luego tengo la opción de arrastrar y soltar sobre marcadores. Esta es muy parecida al drag and drop. Aquí lo que puedo seleccionar es un archivo de fondo, ¿sí? Y otra vez, cuáles son los marcadores y cuáles son las zonas para soltar. Entonces voy a seleccionar un archivo como fondo. Creo que por aquí ya había seleccionado uno. No. Vamos a subirlo. Subo este archivo y aquí me carga una vista previa, ¿sí? Que es la imagen. Luego, marcadores es cuáles son mis respuestas. Entonces, digamos que otra vez voy a escribir aquí Canadá, México y mm, Colombia, creo que lo he puesto ayer, sí. Y aquí en zonas para soltar. Aquí, digamos, la configuración no es tan, ¿cuál es la palabra? Bueno, se me fue la palabra, como tan fácil, no tan intuitiva como en la de H5P, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en zonas para soltar, entonces yo digo, aquí quiero un círculo, un polígono, un rectángulo. Entonces, si yo quiero un rectángulo, me dice cuál es el marcador. O sea, este rectángulo, digamos que yo quiero el de México, entonces voy a seleccionar México. Y entonces este rectángulo va a relacionarse con este marcador, con México. Pero acá, entonces me aparece esto y yo lo que tengo que hacer es seleccionar y moverlo. Lo muevo hasta acá. Lo puedo agrandar otra vez, ¿sí? Lo puedo dejar ahí. Y voy a hacer otro marcador. Digamos que esta vez quiero un círculo y este va a corresponder a Canadá. Y entonces aquí me sale el círculo y lo que hago es seleccionarlo y moverlo. Y otra vez lo puedo agrandar. Aquí el problema es que tiene que ser muy fácil, tiene que ser muy preciso la zona de arrastre, porque si no puede que no se las marque correctas. Y por último vamos a seleccionar otro círculo y este va a ser Colombia. Entonces me sale aquí y voy a poner aquí, ¿sí? Y ya. Y ese sería, digamos, como la forma de hacerlo. Barajar los ítems, otra vez me va a desordenar esto. Y el número, otra vez, cuántas veces quiero que haya Canadá, cuántas veces quiero que haya la opción de mover a México, cuántas veces quiero que haya la opción de mover cada uno. Entonces, digamos, dejémoslo en infinito. Voy a guardar cambios. Me faltó algo aquí. Me faltó todo. El título de la pregunta. Me faltó el relaciones. No escribí nada más. Guardar cambios. Y si yo veo la pregunta, entonces lo que me sale es esto. Es la imagen atrás. Y aquí entonces lo que tengo que hacer es seleccionar esto. ¿Sí? Aquí el problema, si se fijan, es que me van a quedar unas como medio puestas. Y, ay, ya la embarré. A ver.
Este circulito que sale aquí al lado es el circulito que tiene que coincidir con el centro del rectángulo del círculo que yo puse. Entonces ahí, aquí digamos no está tan amigable como el H5P. Si le doy a enviar y terminar, me dice que está correcto, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que tengo que hacer es pues ampliar la zona de arrastre para que efectivamente no tengan problemas en seleccionar cuál es la respuesta correcta o utilizar una imagen más grande. ¿Sí? Muy bien. Otro tipo de pregunta es este, arrastrar y soltar sobre imagen. Es básicamente lo mismo. Aquí la diferencia es que puedo poner una imagen de fondo y puedo arrastrar imágenes. ¿Sí? No lo voy a hacer, nada más les voy a mostrar. Eh, Otra vez, esta es la imagen de fondo y cuáles son los ítems arrastrables. Entonces aquí mis ítems arrastrables pueden ser imágenes o textos. Entonces si yo quiero, por ejemplo, relacionar fotos con una imagen de fondo, tengo que usar este tipo de pregunta. Entonces aquí subo imágenes y hago lo mismo, la configuración de las imágenes y de aquí la configuración de las zonas para soltar, igual a como lo dice en el otro tipo de pregunta. Em, preguntas calculadas de opción múltiple, calculada simple o calculadas. Vamos a hacer la simple. Las otras funcionan muy parecidas, nada más, pues como dice, es simple. La simple es muy sencilla. Digamos, requiere menos configuraciones que la otra. Vamos a poner de 10. Generalmente yo cuando hago un examen en línea, lo que busco es tener suficientes preguntas para que las preguntas sean de forma aleatoria. O por ejemplo, pero también depende del curso. Yo, por ejemplo, cuando doy cursos de mate básico o algo así, pues uso mucho este tipo de pregunta, porque lo que yo hago es generar una pregunta que requiere una fórmula para contestarla y le doy entonces valor a una variable en un rango. Y entonces cada estudiante tiene una pregunta distinta. Entonces, la misma pregunta tiene 100 preguntas distintas, 100 posibilidades distintas, ¿no? Entonces, este es el caso de calculadas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, pregunto, ¿cuál es el área de un triángulo con base igual a, y aquí voy a poner llaves, B es una variable, y altura, H. Aquí incluso le puedo escribir centímetros y centímetros, ¿no? Y entonces, esta B y esta H van a ser variables que van a moverse en la pregunta. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Aquí entonces el problema es que, bueno, no el problema, pero la pregunta tiene que tener aquí una manera de contestar eso con una fórmula. ¿Sí? Tengo que darle la fórmula de la respuesta. Entonces, pues aquí está muy fácil, ¿no? Porque aquí es el área de un triángulo. Entonces digo que esto es B, base por altura, dividido 2, ¿no? Y digo que esta es la respuesta correcta, entonces tiene el 100%. ¿Cuál es la tolerancia? Tolerancia es, eh, pues, qué tanto se pueden equivocar en la respuesta. Y hay tres tipos de tolerancia, bueno, dos tipos acá. Relativa o nominal. Relativa se refiere a que depende del valor de la respuesta, pues entonces se va a ampliar o se va a disminuir el rango de tolerancia. Y nominal, pues es simplemente el más o menos, 0.01. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo en relativa. Y cómo mostrar la respuesta, con dos decimales, con tres decimales, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo con dos y una retro, ¿ok? Y aquí otra vez puedo configurar el tratamiento de las unidades, igual que lo había hecho antes en la respuesta corta. Puedo seleccionar cuáles son mis unidades o dejarlo en blanco. Vamos a dejarlo ahorita en blanco. Y aquí vamos a ver donde me dice guardar cambios. Aquí me falta configurar estas variables. Este tipo de preguntas yo lo que hago es configuro esto y le doy guardar cambios. Cuando lo doy guardar cambios, aquí me aparece, caray, a ver, eh, aquí están. Encuentro los comodines presentes en las fórmulas de la respuesta correcta. Entonces aquí lo que me dice es estos son mis comodines, base y altura. Y entonces aquí lo que voy a hacer es cuántos conjuntos quiero de comodines, es decir, cuántas preguntas quiero. Digamos que yo quiero 50 preguntas, o sea, 50 posibles preguntas con esos valores. Y le voy a decir que me muestre 5 conjuntos, ¿no? Entonces, a ver, lo genero
y le digo que me muestre 5 conjuntos. Y no me ha mostrado nada. Ok. Bueno, creo que me falta darle valores a los comodines. Estaban aquí los conjuntos. Entonces me dice el conjunto 50, estos son los valores de las variables y la respuesta es esta, ¿no? El conjunto 49 es esta, 50, ¿no? Y si le doy guardar cambios, ahora sí, me lleva... Caray. A ver, voy a editarlo otra vez. Em, aquí, valores de comodines. Ok, ya me hizo quedar mal. Me debe... aquí está, ahora sí me apareció aquí. Parámetros de comodín usados para generar valores. Entonces el parámetro B, le digo cuál es el mínimo y cuál es el máximo y cuántas posiciones decimales quiero. Entonces, yo quiero que B esté entre 10 y 15, que H esté entre 7 y 12, todos con una posición decimal. ¿Sí? Y otra vez vuelvo a generar entonces conjuntos de soluciones. Y ahí estaría. Y entonces aquí me está mostrando cuáles son las respuestas. Si yo le digo mostrar más, pues me muestra estos valores, pero si le digo que me muestre 10 posibles, entonces me da 10 posibles preguntas que salen con esa, ¿no? Y ahí ya, pues, digamos, ya está configurada, lo de guardar cambios, voy a la vista previa y entonces me sale cuál es el área de un triángulo con base de 3.7 y 3.4, cuál es la respuesta, ¿no? En este caso la respuesta es 629. Si yo cierro la vista previa y le doy otra vista previa, me cambia a otro conjunto, a otra variable. Si le vuelvo a dar, me cambia a otra variable. Y entonces esta pregunta, dentro de sí misma, tiene 50 opciones disponibles, por lo que yo genere. ¿Ok? Aquí nada más hay que tener presentes cómo generar la fórmula y que la fórmula esté bien formulada para generar estas preguntas. Calculada opción múltiple es lo mismo. Aquí la diferencia es que puedo generar varias opciones. Entonces, por ejemplo, puedo pedirles algo que calculen algo con ciertas variables y en la opción 1 pongo la correcta y en la opción 2 es la correcta, o sea, digamos es la correcta, pero se les olvidó multiplicar por 2 o algo así. Entonces genera otra opción que también puede ser un error, ¿no? Entonces es lo mismo, pero aquí tendría que generar varias fórmulas. Relacionar aleatoriamente respuestas cortas. Esto lo que hace es, yo puedo generar varias preguntas de respuesta corta, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a generar otra de respuesta corta rápidamente. Aquí no me acuerdo cuál es. Eh, Vamos con capital. La capital de Colombia es. Y aquí voy a generar que sea Bogotá. Vamos a guardarlo así nomás. Y tengo dos preguntas de respuesta corta. Entonces, este tipo de preguntas, el de relacionar aleatoriamente respuestas cortas, lo que hace es me junta esas dos preguntas de respuesta corta en una sola. ¿Sí? Entonces, escriba las respuestas correctas. El texto de la pregunta. ¿Sí? La puntuación, me da la recomendación y aquí solo me dice cuántas preguntas voy a seleccionar, pero tienen que ser preguntas de respuesta corta. Si yo lo pongo 3, en mi unidad, en mi categoría solo tengo 2. Si yo lo pongo 3, fíjense el error que me da. Me dice solamente hay 2 preguntas de respuesta corta. Entonces, no es posible, ¿no? Si yo le selecciono 2, si yo tengo 10 preguntas de respuesta corta y aquí le pongo 5, entonces esta pregunta me va a juntar 5 al azar de esas 10. Solo tengo 2, entonces le voy a dejar solo 2 y aquí me da la opción de incluir subcategorías. Si le doy guardar cambios y continuar editando y le doy la vista previa, lo que hace es mostrarme esas dos respuestas cortas en una sola. ¿Sí? Entonces, pues digamos, es una forma también de tener este tipo de preguntas juntas. ¿Sí? Entonces, esta no es una pregunta como tal, esta más bien lo que hace es juntar varias preguntas de respuesta corta al azar. Ok.
Y bueno, por último es la respuesta, bueno, seleccionar palabras faltantes es muy parecido a la respuesta corta. Y nada más que aquí les doy un menú de cuáles son las posibles opciones de la respuesta. Dice que me da la opción, la respuesta 1, respuesta 2. Entonces, eh, vamos a ver qué escribo por acá. Por aquí tenía algo de, a ver, una. Y voy a escribir otra vez corchetes, 1. Y cierro corchetes dobles. Es una anotación. Estoy escribiendo cuál es la definición de cota, según algo que encontré por aquí en una página. Es una anotación o número que representa en vamos a ver, otra palabra, que representa en un plano la medida real, digamos. Entonces, otra vez, aquí abajo tengo que escribir la opción 1 a qué corresponde. Entonces, es la palabra cota. La opción 2 es plano, según esto que está acá. ¿Sí? Una cota es tal. Voy a darle emparejar para que desordene las opciones. Voy a continuar, guardar cambios y continuar editando. Y la vista previa es esto. Entonces, entonces elijo entre estas dos palabras en un plano, la medida real. ¿Ok? Entonces es muy parecido, digamos, a otros tipos de pregunta. Aquí nada más me da la opción de escribir párrafos y darles una opción de eso. ¿Ok? Muy bien. Y por último, no la vamos a ver, pero la voy a mencionar, las respuestas, preguntas incrustadas close. Estas preguntas son preguntas que yo puedo escribir como texto utilizando código. Entonces aquí la ventaja es que puedo combinar preguntas de respuesta corta, preguntas de lista desplegable, preguntas numéricas y todo combinarlo en una sola pregunta, en un solo texto. Aquí esta es la página de ayuda de Moodle, también la pueden consultar cada vez que necesiten saber algo más sobre una pregunta. Esta es la documentación de este tipo de preguntas, de respuestas incrustadas o close. Tengo este tipo de posibilidades. Respuestas cortas, ¿sí? Respuestas cortas donde debe conseguir minúsculas y mayúsculas. Respuestas numéricas, multi-choice, deducción múltiple. Columna vertical, esto depende de cómo aparece, ¿no? Entonces tengo estas opciones. Y la manera de escribir esto es utilizando llaves. Por ejemplo, aquí, Monterrey y escribo, abro una llave y es 1, multi-choice, el tipo de pregunta. Luego 2 puntos igual, Nuevo León, respuesta correcta. Luego un signo de numeral, la retroalimentación y luego otra opción, ¿sí? Y entonces al final lo que vería sería algo como esto, ¿no? Entonces me sale aquí, bueno, es una imagen más bien. Y entonces lo que se haría es algo como esto. Y aquí, por ejemplo, es una respuesta de escribir. Entonces o sea, me ofrece la posibilidad de escribir varios tipos de preguntas dentro de un solo párrafo, pero sí requiere código. Bueno, que yo conozca más o menos cómo escribir la pregunta. Entonces, esa no la vamos a ver. Les recomiendo que vean, si la quieren hacer, vean la documentación de Moodle y aquí viene bastante explicado cómo escribir este tipo de preguntas. Y entonces lo que yo puedo hacer es esto. ¿Sí? Donde fíjense que primero tengo una pregunta desplegable, una respuesta corta, luego tengo una de opción múltiple, luego tengo otra de opción múltiple pero horizontal y etcétera, ¿no? Entonces puedo combinar en un solo texto varias preguntas.